Bueno, entonces doy por hecho que se me escucha, que se me ve. Vamos a retomar algunas cuestiones que veníamos trabajando de la octava clase del seminario de Lacan. Pensé que la iba a terminar hoy, pero me parece que la voy a terminar la vez que viene, porque hay unos desarrollos lógicos que nos van a imponer un poco de tiempo. Entre nosotros tenía muchas ganas de terminar esta clase porque me parece que es un poco árida en estos desarrollos de la escritura que estamos viendo en Lacan, y dije, cuánta aridez, me aburría un poco. No sé si tengo también como una especie de depresión postmundial, habría que diagnosticarme. Me pareció algo árido y estuve mirando la clase que viene, la clase 9 del seminario, y dije, es peor todavía. Entonces, vamos a dedicarle tiempo sin querernos escapar de estos desarrollos que tienen que ver con el saber del inconsciente, con este intento de Lacan de establecer el estatuto lógico del saber del inconsciente, ¿no? Y estuvimos viendo en reuniones anteriores algunas cuestiones, cuando Lacan dice que él se empieza a interrogar sobre cosas que no se habían interrogado otros colegas, el estatuto del saber del inconsciente, desde el principio de su práctica, cuando estuvimos viendo las cuestiones de esquizografía en nuestra reunión anterior, el Lacan muy jovencito que ya se preguntaba por el saber del inconsciente, y lo que viene elaborando ahora cuando él dice que el saber del inconsciente es un saber real. ¿Sí? Estamos en una zona flu donde decimos es un saber real, decimos es un saber en lo real. Recuerden que lo real es lo 3 en la clínica nodal. Cuando decimos es un saber real y estamos hablando de clínica nodal, decimos que es un saber que está hecho de las vecindades de diferentes registros. A veces se utiliza real en otro sentido, es lo suficientemente real como para permitir a un ser hablante sostenerse en la escena sexual con otro. Son varias acepciones de real que viene trabajando, pero nosotros veníamos trabajando el hecho de que el saber del inconsciente es un saber real, que es un nudo, por lo tanto está hecho de vecindades, que es un saber inventado, que es un saber sin sujeto. Hay un sujeto de ese saber, pero es un saber sin sujeto. Eso se anudó. Habíamos visto en la anterior reunión que es un saber que está en disyunción con la verdad. Por eso nos alejábamos de la idea de una verdad a develar, a correr el velo de una verdad. ¿Sí? No es un saber que quiera hacer escuchar una verdad subjetiva. Este saber escrito no es un saber que quiera hacer oír una verdad subjetiva. Es un saber que no es verdadero ni falso. Esto lo estuvimos viendo a través de los desarrollos lógicos. No es ni verdadero ni falso. Es un saber que no dice nada. Es un saber que no se quiere escuchar. Es un saber sin otro. Es un saber que goza.
¿no? Es un saber de goce, es un saber gozar. Y es un saber gozar que Lacan ubica en el campo estricto de la no relación sexual. Allí donde no hay saber, allí donde no hay saber escrito, allí donde en lo real hay un agujero, él lo dice de muchas maneras, ¿eh? En diferentes momentos y de muchas maneras, pero hoy que vamos a hablar de escritura, tenemos que pensar el campo de la no relación sexual como lo que no está escrito, como lo imposible, como lo que no cesa de no inscribirse, ¿sí? Y es un saber que clínicamente vemos funcionar en algunas coyunturas, en algunas coordenadas, por ejemplo en la compulsión de repetición. Hay ahí un saber que clínicamente aparece en una secuencia que se repite sin sujeto. Un saber que Freud lo establecía como texto, como el subtexto de una escena. Elevar a alguien a la dignidad, a una dignidad para después dejarlo caer. Hacer existir a un maestro para luego derrumbarlo, ¿sí? Este tipo de texto, este tipo de pequeño argumento, llega un momento en la clínica para Freud que no tiene sujeto, porque uno le dice, ¿qué se le ocurre con esto? No se me ocurre nada. ¿Qué podríamos interpretar con esto? No podríamos interpretar nada. Eso lo actúo y lo actúo en transferencia. Lo hago en transferencia. Entonces es un saber en ese punto sin sujeto, ¿sí? Y es por esta vía, por la vía de más allá del principio del placer, que Lacan nos lo presentó como un saber que produce una conjunción entre el goce y la muerte. Un saber que produce una conjunción entre goce y la muerte que Freud llamó masoquismo originario. Por eso estuvimos viendo de este saber de goce, en la figura de Leopold Sacher-Masoch, ¿no? Que dio su nombre al masoquismo, y Lacan dice, pues bien, ahí en el masoquismo lean los contratos, que no sé si le pedí a Juan que lo suba al blog, los contratos, la verdad que no te lo pedí, entonces me lo olvidé. Podemos subir la sí, pero sí están subidos. Perdón, hay que ya está subido, no te escuché bien, perdón. Que sí me lo pediste y está subido. Perfecto, va, muy bien. Ok. Secuelas del asunto con España, ni entré a mirar. Entonces, decíamos que ahí hay un saber, que hay un saber de goce, y le agregábamos ese detalle que no solo era una conjunción entre el goce y la muerte, sino que eso tenía una escena, que es la manera en que les invité a traducir c'est du chiquet, es puro camelo, que ustedes tenían en la traducción española, no es puro camelo. En Lacan dice hay un entrelazamiento entre algo que tiene que ver con una afección corporal, algo que tiene un simbolismo, pero eso tiene una escena. ¿Sí? Hay un goce, hay la muerte. Por eso hablaba del masoquismo originario en el neurótico, pero también hay una escena. Esa escena tiene una importancia. Para Sacher-Masoch, ella se tiene que vestir de determinada manera. No
no se puede vestir de una manera distinta, tiene que tener un tapado de piel, no sé, me imagino animal print, y tiene que tener algún látigo, alguna cosa. La escena es importante, porque es un saber que anuda también eso, una escena, ¿sí? Que estamos viendo en este seminario, que es un registro que tiene tanto valor como cualquiera de los otros dos. ¿Sí? Entonces, en el encuentro de hoy vamos a ver una parte de la clase que me parece que es la página 41, me parece que es la 41 y la 42 de la traducción al español, con la que tengo un problema. Tengo un PDF que me va pasando de página en página, pero no me deja ver el número. El número lo veo arriba del PDF, pero no en la página. Entonces yo creo que hoy vamos a ver la 41 y la 42. Pero si no es la 41 y la 42, es la 40 y la 41. Unos desarrollos lógicos que están ahí, que tienen su importancia y que para nosotros tienen también algo de repaso de lo que estuvimos trabajando en el seminario 20, precisamente en esa clase que llamamos una carta de Almor. Vamos a trabajar un poquito hoy las fórmulas de la sexuación, ¿sí? Entonces, Lacan nos va a meter en un desarrollo escrito para caracterizar ese saber de goce, y en esta parte va a hacer hincapié en la escritura, en el saber inconsciente como escritura. Es como si acercase la lupa a eso, no el saber como nudo. Este es el seminario del saber inconsciente como nudo, pero ahora lo que está acentuando es el saber inconsciente como escritura. Y arranca con el sistema de numeración binario. Es un lindo ejercicio. Ejerciten, no un consejo, pero pueden, una sugerencia, no es un consejo. Escriban del 0 al 50 en el sistema de numeración binaria. Del 0 al 50 en el sistema decimal, los números 50, del 0 al 50 en el sistema decimal, pásenlo al sistema de numeración binario, que es, dicho mal pero rápido, el que se hace con unos y ceros. En realidad no se hace con unos y ceros. Unos y ceros son números del sistema decimal. Y de otros sistemas también. El sistema binario, lo que diríamos que es una marca. La 74 y la 75, dice Paula de Marco, que en otra me tienen que hacer llegar el que estaba originalmente en el blog, o voy a entrar al blog y lo voy a ubicar y lo voy a bajar, porque no puede ser que tengo citas textuales y no les puedo decir dónde están. Gracias, Paula. Decía que el sistema binario de numeración es aquel que está constituido por una marca y una ausencia de la marca. Mal pero rápido, uno dice por unos y ceros. ¿Sí? Una marca y una ausencia de la marca, ¿sí? Y esa combinatoria entre marcas y ausencias de marca, ¿no? Una presencia y una ausencia, que es algo que nos sirve para pensar, y ya lo hemos visto en varios lugares, una de las lecturas de la significación del falo, ¿no? El falo como un significante impar, que confiere una posición subjetiva en lo simbólico. Estoy hablando del Lacan del 58, del 60, el de la significación del falo, ¿no? Y una posición respecto de esa marca. Los que están marcados por lo fálico y aquellos en los que hay una ausencia. Esto es netamente freudiano. Ya lo estuvimos viendo juntos. Lacan tiene otra lectura. No es la lectura de los que tienen y las que no tienen. Estuvimos viendo cómo él mezcla la cuestión del tener, pero también la cuestión del ser, y cómo se comienza siendo el falo y cómo se es desalojado de ese ser, el falo.
y cómo después eso se modula en una forma de castración que es no lo tengo pero lo soy, o no lo soy pero lo tengo, ¿no? Lacan va a empezar hoy con esto, con la marca y la falta de marca, ¿sí? Es como si arrancase el argumento lógico que vamos a ver hoy y vamos a terminar de ver la vez que viene, en aras de establecer el estatuto lógico escrito del saber del inconsciente. Es como si arrancara diciendo hay un solo goce. Está la marca y la ausencia de marca, ¿sí? El argumento arranca así: hay un solo goce del cual podemos afirmar con seguridad su existencia, el goce fálico, ¿sí? El otro goce, el goce suplementario, en principio es para nosotros una hipótesis, ¿sí? Esto lo hemos visto en el seminario 20, pero también lo hemos transcrito en el seminario 21 cuando hablábamos del nudo macho o del nudo del saber inconsciente masculino. El nudo del saber inconsciente masculino, como ven, estoy dando vuelta con cosas que vimos y le va agregando temas. El nudo del saber inconsciente masculino era aquel en el cual o el cual definía una modalidad del goce netamente unaria, la del goce del uno fálico, estar en el nudo del saber inconsciente masculino, ¿no? Entonces tenemos este saber inconsciente masculino, que es el nudo macho, que se caracteriza por el goce fálico, que ubicábamos en la vecindad entre lo simbólico y lo imaginario. Ahí ubicábamos el goce fálico, que decíamos que es un goce unario, un goce del uno y de la trenza, que vendría a ser la posición que caracteriza eso femenino. De la trenza todavía no sabíamos mucho. Sabemos que una mujer puede hacer una trenza, que con esa trenza se hace un nudo cuando se cierran las hebras, pero no sabemos mucho más. Sí sabemos que Lacan dice que en algunos casos raros y privilegiados puede hacer un nudo tal, con el nudo macho, con el nudo del saber inconsciente masculino, que dure muchos años y que se parezca en algo a la relación sexual, que tenga alguna semejanza. Puede llegar a ser una trenza ella y con esa un nudo y armar algo que se parezca, se asemeje a la relación sexual, sobre la base de que no hay el nudo de la relación sexual. Con este clima les propongo, y si vos lo ubicás en tu numeración, Paula, decímelo, les propongo leer una frase de la página 41 que dice: uno connota muy bien el goce, y cero quiere decir que no lo hay. Falta. Y si 0 y 1 hacen 2, eso no vuelve menos hipotética la conjunción del goce de un lado con el goce del otro. ¿Ah? Lo leo de nuevo. 1 connota muy bien el goce y 0 quiere decir no lo hay. Falta. Y si 0 y 1 hacen 2, esto no vuelve menos hipotética la conjunción, subrayen esa palabra, del goce de un lado con el goce del otro. Entonces tenemos el uno del goce fálico por un lado y por el otro lado nada. ¿Sí? Y acá en esta frase tenemos que, Paula, 74, anteúltimo párrafo, y Flavia Pisani también. Bueno, muchas gracias. Me tiran el número y lo vamos poniendo, ¿no? Y acá tenemos que leer este seminario que no está establecido, con frases entrecortadas y una performance de Lacan bastante confusa. ¿Sí? Tenemos que leer a partir de las resonancias que en cada uno produce. ¿Sí? Dice: 1 el goce, 0 no hay, 0 y 1 hacen 2.
Estamos dentro de lo binario. En lo binario, en este sistema, 0 es el 0. La ausencia de marca es el 0 del sistema decimal, la marca es el 1 del sistema decimal, y la marca y el 0, dicho mal y pronto, 1 y 0, hacen el número 2 del sistema decimal. ¿Sí? Entonces, 1 y 0 forman el número binario 2. ¿Sí? Pero el encuentro entre 1 y 0, pónganle él y ella, mal pero rápido, él y ella, según la experiencia del psicoanálisis, no permite la conjunción del 2 de la relación sexual. Estoy leyendo, ahí tenemos 1, tenemos 0 o tenemos marca, ausencia de marca, y dice 1 y 0 no permiten, no vuelven menos hipotética la conjunción del 2 de la relación sexual. ¿Sí? Ahora bien, uno a partir de esta frase, uno quiere decir yo, digamos, esto indeterminado, en vez de usar la primera persona del singular, uno a partir de la misma frase podría decir en el sistema binario de numeración el número 3 es marca, es decir, 1-1. ¿Sí? Y en la frase que acabamos de leer dice que esto no volvería menos hipotética la conjunción del goce de un lado con el goce del otro. Es decir, no hay relación sexual si lo pensamos a partir de marca, ausencia de marca, y no hay relación sexual si lo pensamos como marca. Es decir, el goce fálico de él y el goce fálico de ella de ninguna manera permitirían, según la lectura de Lacan, la conjunción de esos goces. Es lo que veíamos en la primera clase del seminario 20, con otras palabras, cuando se acuerdan que hablaba del amuro, el amuro, ¿sí? Que el goce fálico choca contra el objeto A, contra el muro del objeto A. No se alcanza el goce del otro. No hay conjunciones de goce. Esto, yo lo digo, es medio pesado, pero ya lo he dicho de maneras un poco más de la escena de los colegas que trabajaron esto, ¿no? Los Balint, colegas anteriores a Lacan, que tenían una idea de que podía haber relación sexual si uno era lo suficientemente oblativo, es decir, que él espera a ella o ella espera a él, y ella cuando ve que él se apura, ella se apura, y él se apura cuando ella se... Este tipo de cosas que uno diría, bueno, el uno fálico del lado, el uno fálico del otro lado, y esto lograría la conjunción sexual. Bueno, Lacan en esta frase dice, no vuelve menos hipotética la conjunción del goce de un lado con el goce del otro lado. Esto lo sostuvo de varias maneras. Nosotros lo vemos en el seminario 20 y cómo continúa en el 21. ¿Sí? Es decir, barramos la idea de una conjunción de goce fálicos que podrían hacer existir la relación sexual. ¿Sí? Lacan lo descarta. ¿Sí? Y en este contexto es cuando cuentan la anécdota del taxista. No sé si la recuerdan. Dice, no hace más de media hora, uno de los que vino para acá me contó que vino ahí en París, se tomó un taxi y resulta que el taxista... El tipo no se podía dar cuenta si era un hombre o una mujer. ¿Sabe? Aparentemente le pregunta al taxista, le dice, le hace un comentario, no me doy cuenta si usted es un hombre o una mujer, y el taxista le dice, y la verdad que yo tampoco me doy cuenta.
Es una anécdota muy bonita de esa época, ¿no? Donde el taxista le dice, la verdad que yo tampoco sé cómo repararme en esto, no sé cómo localizarme en esto, ¿no? Entonces Lacan se larga a este desarrollo, que es un desarrollo lógico y que es un desarrollo lógico escrito. Porque cuando uno habla del saber del inconsciente como escritura, la frase es cortita. Es decir, hubo una época en Lacan que el saber del inconsciente era una escritura, pero Lacan se toma clases y clases y clases para tratar de formalizar esto. Y esta es una en la que lo tenemos que seguir, ¿sí? Porque Lacan dice, ¿qué define lo masculino? ¿A partir de qué se puede definir lo masculino? Y su contrario. En caso de que haya, le agrego yo entre paréntesis, en caso de que haya algo contrario. ¿Sí? ¿A partir de qué podemos definir lo masculino y lo que supuestamente hay como no masculino? Si quieren, lo femenino, pero ahí les tendría que adelantar que ya desde la fórmula de la sexuación eso tiene sus particularidades, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué define lo masculino? La biología. ¿A partir de qué hablamos de hombre, mujer, de masculino, de femenino? La capacidad de producir espermatozoides, la capacidad de producir óvulos. Y Lacan dice, eso es superfluo. ¿No? Usa esa palabra, eso es superfluo. Y ya desde Freud, esa sexualidad biológica, vamos a decir, no tiene nada que ver con la dimensión psíquica de la sexualidad. En Freud la dimensión psíquica de la sexualidad se diferencia enormemente. Freud se manejaba con otra cosa. Freud tenía, para empezar, un yin y un yang, lo pronuncio en español, que era lo pasivo y lo activo. Y Freud se las trataba de arreglar con eso. Freud se agarraba y arrancaba y decía, bueno, a ver, qué sé yo, son modelos ideales. Uno tiene que ver con la pasividad y otro con la actividad. Ahora no vayan a creer que ellas son pasivas, ellas tienen que darse un montón de actividad para terminar encontrando una posición pasiva. ¿Sí? Lo que les quiero señalar es que la biología para Freud no definía lo que es el campo de la sexualidad, que es lo que vamos a trabajar a nivel del saber del inconsciente. ¿Sí? Entonces, Lacan va a traer un argumento que es muy lindo seguirlo, que es que lo que determina una posición sexuada, antes que nada, desde el psicoanálisis, es un decir. ¿Desde dónde se determina una posición sexuada? Desde un decir. ¿Sí? Y Lacan diferencia la posición del decir o la dimensión del decir de la posibilidad de escribir ese decir. ¿Sí? De escribirlo lógicamente. ¿Sí? Entramos en una dificultad. ¿Qué es lo que define una posición sexuada? Un decir. ¿Sí? Usted, señor Lacan, nos enseñó a diferenciar la dimensión del dicho de la dimensión del decir. En un análisis trabajamos con dichos. Con el paciente, del paciente lo que tenemos es dichos y suponemos una posición de decir. Suponemos que detrás del relato de un sueño hay un decir. Esto quiere decir otra cosa. Hay una posición de enunciación. Si quieren, volvemos a la época de la lingüística, ¿no? Hay enunciados y hay enunciaciones, que es lo mismo que decir hay dichos y hay decires. ¿Sí? Cuando escribía esto, me acordaba de un personaje que se llama Danan. No sé si alguna vez lo escucharon, lo vieron. Un personaje que se llama Danan, que formó parte de
el surgimiento del libertarismo, del partido que llevó al actual presidente de Argentina, este personaje Danan, que tiene una posición reactiva respecto de todo lo que es la autodeterminación del sexo o del género, tiene la costumbre de entrevistar a mujeres trans y preguntarles qué es una mujer. Y las mujeres trans, lo mismo que cualquier otra mujer, tienen sus dificultades para decir qué es ser mujer. Porque dicen, bueno, es mujer alguien que se autopercibe como mujer. Entonces el tipo le dice, no me estás respondiendo. Eso es una tautología. Es mujer alguien que se siente mujer. ¿Y qué es sentirse mujer? Y bueno, sentirse mujer es una manera de vivir el universo de tal manera que te sentís una mujer. Entonces el tipo hace chistes, ridiculiza a las personas que se presentan, y en rigor de verdad él toca un hecho de estructura, que el decir solo puede pasar al dicho, pero cuando pasa al dicho, ese dicho tiene un decir. Es lo que los franceses llaman puesta en abismo. ¿Sí? Lo voy a decir, nosotros también jugamos con eso cuando decimos es un significante, definimos un significante, es lo que representa el sujeto para otro significante. Che, pero lo que me tenés que definir está en la respuesta que me estás dando. Bueno, ¿qué es una mujer? Alguien que se siente como una mujer. Y eso, de lo que es mujer, no puede pasar al campo de lo dicho. Eso no puede pasar al campo de lo dicho, porque cuando pasa al campo de lo dicho, siempre a lo dicho le suponemos un decir. Entonces uno le dice, bueno, pero ¿qué quiere decir ser mujer? ¿Y quiere decir sentirse mujer? ¿Qué quiere decir sentirse mujer? Vivir el mundo como una mujer. ¿Y qué quiere decir vivir el mundo como una mujer? No lo podés decir. ¿Sí? La idea de Lacan, lo voy a decir de una manera muy grosera, es que si a un hombre, si a un macho le preguntas qué es ser macho, te dice ser macho es ser macho. No, pero ¿qué quiere decir ser macho? Y el tipo te va a responder mirándote mal, agachate y vas a ver lo que es ser macho. O sea que hay como un punto de referencia y un significante en el que se sostiene. ¿Sí? ¿Se acuerdan del seminario 20? Decíamos, hay maneras de... Les pido disculpas para los que no estuvieron en el seminario 20, pero esto es como una vuelta sobre temas que alguna vez vimos. ¿Sí? La posibilidad de tener algo en lo que sostenerse, es decir, es esto. ¿Conoces a Marcelo? ¿Qué Marcelo? Agachate y conocelo. Es así. Si lo conociste, vos sabés lo que es su nombre. Uno lo dice o groseramente o lo dice lógicamente, ¿no? La posibilidad de sostenerse en un S1. Pero ¿a qué iba? Iba al hecho que desde el psicoanálisis, si alguien nos pregunta a nosotros qué es, Marcelo enseña, muy bien, ¿qué es lo que determina una posición sexuada? Un decir, y ahí tenemos un lío. El decir es evanescente. Cuando lo pasamos al dicho, ese otro dicho tiene un decir. Por eso es que Lacan, frente a este problema que se llama no hay metalenguaje y que tiene una dimensión clínica muy, muy precisa, porque no hay metalenguaje, y que puso a Lacan a discutir con tipos como Rorty, ¿sí? Porque no hay metalenguaje, tiene que haber algo escrito para salir de este pista enjabonada de tener que definir algo, y cuando vos lo definís tenés que definir la definición, y cuando vos la definís tenés que definir la definición. Esto es clínica, ¿eh? Es como cuando Freud agarra y dice un sueño tiene varias capas interpretativas.
interpreto tal, y usted lo que quiere. Y dice, hay una que tiene que ver con un deseo sexual reprimido. Pero Freud interpretaba muchas cosas en los sueños. Las ganas de dejar de laburar, las ganas de romper todo porque perdiste un partido del mundial, las ganas de... Freud interpretaba y decía, entre todas esas interpretaciones hay una que es un deseo sexual, pero era como por capas, y eso se perdía en el ombligo del sueño, cuando Freud decía, bueno, ya no puedo interpretar más nada, porque se deshilachan, esas cadenas significantes se deshilachan, ¿sí? Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que determina una posición sexual, un decir, sí, pero el decir es enormemente, es inaprehensible. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es lo que lo define? ¿Sí? Entonces Lacan dice, estoy en la página 41, 73, 74, creo que me han dicho, que lo que determina una posición sexual es antes que nada un decir, y Lacan diferencia esa dimensión de decir de la posibilidad de escribir ese decir, de hacer una escritura de ese decir, no de hacer un dicho, sino de hacer una escritura, de hacer una fórmula, de escribirlo lógicamente. Y una vez que está escrito eso, ahora sí podemos hablar de un saber. Un decir no es un saber. Un decir no toca lo real, ¿sí? Estoy diciendo de una manera diferente lo que estuvimos hablando del laberinto en el cual corría esa bolita, en el laberinto del decir verdadero en un análisis. Y Lacan dice, sí, entiendo que el paciente habla, entiendo que hay una dimensión de decir verdadero en eso que dice, pero ahí no hay ningún real. Lo real es algo que se va depositando en unas canaletas de tanto pasar la bolita por algunos lugares. Eso que se fue depositando. Lo otro no es real. Lo otro no es real. Entonces, lo estoy diciendo de otra manera, lo estoy diciendo desde el plano del decir y de lo escrito. Es como si eso que se va depositando en las canaletitas fuese algo escrito, fuese un código de barras o fuese un QR, me parece que se llama, ¿sí? Entonces, una vez que eso está escrito, eso constituye un saber. Por eso lo que Lacan va a decir, y ahora lo cito a él, lo cito, página 74 me parece, en mi numeración la 41, cito, dice, se ve que lo que determina, y viene hablando de lo masculino y lo otro, se ve que lo que determina no es siquiera un saber, es un decir. Solo es un saber porque es un decir lógicamente escribible. ¿Se entiende? Un decir no es un saber. Lo que determina esa diferencia es un decir. No es siquiera un saber, es un decir. Solo es un saber porque es un decir lógicamente inscribible. Entonces, tenemos que aceptar, siguiendo a Lacan, que hay un decir que sería masculino y un decir que sería, entre comillas, femenino, que sería un decir otro, ¿sí? Un decir que sería masculino y un decir que sería, digamos, femenino, y esto no constituye de ninguna manera un saber. No constituye un saber hasta que eso se escribe, ¿no? Entonces, el decir se capta o se supone o se construye, que es cuando viene un analizante y te dice, este consultorio es una morgue, y en cierta manera tenían razón porque estaba rota la calefacción, pero en vez de decir una heladera, decían una morgue. Y digo, ¿por qué una morgue? Cuando uno dice ¿por qué una morgue? Es que están suponiendo o construyendo un decir.
Uno ahí se podría, si uno no hubiese leído a Baltasar Gracián, a ese jesuita del siglo XVII, y si uno no lo hubiese leído, podría agarrar y decir, usted dice que esto es una morgue porque cree que este análisis está muerto. Vamos a ponerle así. Cometería un gran error, justamente porque hay que saber manejar ese medio decir, ¿sí? Pero ese decir se capta, se construye, se supone en un dicho. Pero cuando yo, analista, quiero expresar de qué se trata en ese decir, tengo que pasar al campo de lo dicho, a lo cual también le voy a suponer un decir, ¿sí? Es esto que estuvimos viendo de la mise en abîme, ¿no? La puesta en abismo. En español se dice la regresión al infinito. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando subimos a un ascensor que tiene un espejo atrás y un espejo adelante? Han tenido esa experiencia, ¿no? En el ascensor el espejo atrás y adelante, y uno dice, bueno, uno es la imagen, otro es la imagen de la imagen, otro es la imagen de la imagen de la imagen, otro es la imagen de la imagen de la imagen hasta el infinito. ¿Sí? Entre decir y dicho pasa exactamente lo mismo. Y si yo quiero hablar de un decir masculino, va a pasar exactamente lo mismo. Sobre todo con lo femenino, porque lo masculino, ya dije, hay una cláusula de clausura. Agachate y conocelo y vas a saber. ¿Sí? De la que solo se puede salir de esta mise en abîme en femenino, ¿no? Entonces Lacan dice, sigo en la misma página, les dije que el saber se inventa. Bueno, ahora voy a inventar un saber escrito. Yo voy a inventar un saber escrito. Lo voy a decir desde el final para adelante, así sabemos para dónde vamos. Las fórmulas de la sexuación. Tenemos que aceptar, de alguna manera, que las fórmulas de la sexuación son un saber, por lo tanto escrito, inventado sobre una posición de decir. ¿Sí? Les doy una imagen para acercar el tema. ¿Sí? Ya les dije el final del caminito, hagamos el camino, ¿no? Les doy una imagen. Ustedes escuchan los dichos de un analizante, de un paciente, ¿no? Me puse a inventar unos dichos que no están lejos de cosas que he escuchado, ¿sí? Ustedes escuchan esto: estuve con tal persona y me la cogí. Pero después pintó otra situación y me terminé cogiendo a tal, ¿sí? Ustedes, que son analistas, podrían interpretar, cito, me parece que detrás de toda esta impostura y omnipotencia se esconde una posición de inseguridad y sentimientos de impotencia. Y este paciente te podría responder, sí, es verdad, tiendo a armar estas escenas, pero nunca tengo la seguridad de que me voy a sentir bien o mal, ¿sí? Esto que yo inventé lo puede decir un camionero machirulo con voz aguardentosa, lo puede decir un cantante de tango, o alguien biológicamente hembra. ¿Sí? Son dichos detrás de los cuales ustedes suponen un decir. Es agarrar y decir, che, mira, me estás diciendo esto porque detrás de toda tu parada, ¿no? Detrás de toda tu impostura, lo que hay es alguien inseguro, ¿sí? Lacan crea, a partir de estos decires que él escucha o construye o supone, una escritura, ¿no? Un saber escrito, ¿sí? Como si toda esa posición en el decir se basase en un decir, como si esa posición en el decir yo la pudiese escribir.
en vez de pasarla al dicho, la escribo. ¿Sí? Y la voy a escribir. Voy a escribir la posición en el decir de los dichos que les acabo de leer. ¿Sí? Esa posición en el decir escrita de los dichos que les acabo de leer es: existe X para quien no fide X. Existe un X para quien no rige la castración. ¿Sí? Esta fórmula, existe X para quien no fide X, es un saber. ¿Sí? Es decir, solo podemos hablar de saber cuando tenemos la fórmula. Ahora sí es un saber. ¿Sí? Antes uno suponía un tipo, ¿viste? O una tipa, que agarra y dice: sí, te voy a contar, me lo cogí, pero después me aburrí, me fui para otro lado, y dice: yo, y uno decía: che, esto es toda una impostura. ¿De qué te quieres disfrazar? ¿De qué tenés qué? ¿O de qué sos qué? ¿Sí? Entonces Lacan dice: yo esto lo puedo pasar a lo escrito. Y para pasarlo al escrito voy a tomar la base de esto. Y la base de esto es alguien que dice: existe que su decir, si se pudiese escribir, es: existe X para quien no fide X. ¿Sí? De tal manera que tenemos que aceptar que hay decires que pueden escribirse en una fórmula y decires que pueden escribirse en otra fórmula. ¿No? Esto es como una cláusula de clausura de lo que es una interpretación. Pues yo, interpretaciones de estos dichos puedo decir un montón. Y su omnipotencia fálica, le puedo decir a alguien que dice estas cosas, se reconducen al hecho de que el objeto edípico insectuoso para usted es inalcanzable, entonces usted lo que hace, y eso sería interpretar una posición de decir, y alguien podría pedirme cuentas a mí de mi propia interpretación, incluso el analizante. Pues, ¿qué quiere decir omnipotencia fálica? Y estaríamos en este laberinto, en esta puesta en abismo, de la que solo se sale con un escrito. Lacan arrancó con esta idea 3 años antes. Lacan venía con una idea de que el saber del inconsciente podía ser pensado en términos de discursos. Y después dijo: pero si los discursos son como organizaciones de semblante, tiene que haber algo que no sea del orden del semblante, tiene que haber algo real, y eso real solo puede establecerse como escritura, como algo escrito. ¿Recuerdan los 4 discursos? Bueno, son estructuras armadas con semblante. Lacan dice: tiene que haber algo otro, tiene que haber algo real. Ahí vemos el origen, acá vemos el desarrollo acabado, la fórmula de la sexuación. ¿Sí? Entonces hay ciertos decires que pueden escribirse en una fórmula y otros decires que se escribirán en otra, y tendremos 2 columnitas, que son las columnas de la fórmula de la sexuación, el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Y Lacan arranca, y este es el orden que trae, y no es un orden aleatorio, sino que tiene que ver con su argumento. Arranca por: existe X para quien no fide X. Arranca por ese lado, con esta fórmula que es la que trae la castración, la que inscribe la función de la castración. Yo no le voy a dar vuelta a esto porque a esa clase del 20 le dimos tantas vueltas. La función fálica la podemos pensar con una cara de castración y con una cara de goce. ¿Sí? Bueno, eso arranca en alguien que dice: la castración para mí no existe, y lo sostengo.
¿sí? Existe X para quien no fide X. Es la que existe, el agente de la castración. Es el que hace que eso aparezca, que eso se inscriba. ¿Sí? A esta la caracteriza con esta frase Lacan, cuando trae existe X para quien no fide X. La caracteriza así, cito a Lacan: la excepción a cuyo alrededor pivotea el asunto, en la medida en que esa excepción trae consecuencia para todos aquellos que creen que tienen el falo. Es decir, tenemos una excepción que es alrededor de lo cual pivotea el asunto que concierne a todos los que creen que tienen el falo. Ustedes me pueden decir, che, pero ¿no es que había algunos que lo tienen y otros que lo son? ¿Por qué no dice concierne a todos los que son y a todos los que tienen? Porque en el transcurso de su desarrollo sobre la escritura pasó del tema del falo como un significante al tema del falo como una letra, como algo que se escribe, como algo parasitado de goce. Y no hay ser hablante que no tenga órgano parasitado por el goce. Por eso dice, miren, ¿saben de dónde arranca todo? De alguien, de una persona que sostiene un decir. Y ese decir, si yo lo tuviese que escribir, es un decir que dice, existe alguien, yo, para quien no rige la función fálica. Esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? La existencia de un todo. Existe X, para quien no finde X, es un decir que funda un todo. Yo hincho con este tema del decir porque es un decir que se inscribe, pero la cosa arranca con un decir, ¿sí? Y funda un todo, el todo fálico, el todo que en las fórmulas ustedes se encuentran con para todo X fide X. Para todo X fide X es la consecuencia de un decir de que existe un X para quien no fide X. Este es el decir que funda lo masculino, es un decir que sostiene un no. ¿Sí? Un no, un nom, le nom du père. Es como una elaboración a través de los años de eso que era el nombre del padre. Alguien que dice no. Y esto lo podemos imaginar como el padre de la horda originaria, el que no está castrado y castra a todos los hijos. Lo podemos imaginar míticamente así, y lo podemos imaginar no míticamente como el padre del segundo tiempo del Edipo. ¿Sí? Ese padre que debe mostrar su potencia, ese padre cuya función es la de decir no dormís acá con nosotros, a mamá no se la toca. Sería el decir del padre, el decir del nom, o de sus sucedáneos. Puede ser la mamá, puede ser la tía, puede ser el abuelo adoptivo, no importa. ¿Sí? El que introduce la función del no. La función del no, la función de la excepción, dijimos, funda el todo fálico. Todos nos inscribimos en una función como castrados, a partir de uno que dijo yo no. Vuelvo al decir. Todo esto por la transcripción de un decir. Ahora, del lado derecho, si partimos del decir, tenemos lo que Lacan llama un decir formal. Y esa partecita, que supongo que debe estar en la 74, en la 75,
Un decir formal, subráyenla. Del lado derecho lo que tenemos es un decir formal. Ese decir formal es: no existe X para quien no fide X. No existe un elemento en una función para quien esa función no rija. No existe X para quien no fide X. Se trata de un decir formal porque, a diferencia del anterior, no hay nadie que lo diga. No hay nadie que diga: no existe X para quien no fide X. Por eso Lacan dice: es un decir formal. No existe alguien que diga que no. Es como si dijera: existe la inscripción de que eso funciona así, pero no hay nadie que haya dicho eso sostenido en ese decir. Existe la inscripción de que esto funciona así, pero no hay nadie que lo haya dicho. De tal manera tenemos algo que funda el todo fálico y no tenemos exactamente lo mismo funcionando del lado derecho de la fórmula de la sexuación. No existe algo que funda el todo del goce complementario, del goce suplementario. Tachen complementario, eso es un lapsus lingual mío. ¿Sí? Entonces, existe la inscripción de que esto funciona así, no hay nadie que lo haya dicho, por eso Lacan bromea en este momento de la clase, diciendo: ¿quién debe haber sostenido no existe X para quien no fide X? ¿Quién transcribió su decir en ese dicho? ¿Habrá sido Dios? Y nos nombra a Dios otra vez, porque dice: las cosas funcionan en lo real así. Sí, funcionan en lo real así, pero no hay nadie que haya sostenido un decir así en un dicho. Del lado izquierdo sí, el psicoanálisis lo conoce bien, es el padre. Del lado derecho no. Entonces es un decir formal. Yo no sé si lo escribió Dios o si lo escribió la sabiduría de la naturaleza o quién lo escribió, pero las cosas funcionan así para una mujer. ¿Sí? Es como si dijera: el padre transmite la castración, el no te inscribe en el no, el no. El no, no te inscribe en la función fálica, pero no hay nadie que sostenga un decir que te oriente a nivel del goce suplementario. ¿Sí? No hay un decir efectivo que funde un todo femenino, un todo cerrado, un todo con límites. Pero ese decir formal, o sea, esto no lo tiene del lado derecho de la fórmula de la sexuación. Pero este decir formal, este decir que existe como fórmula, no existe X para quien no fide X, funda un universal muy especial. Un universal no todo, un conjunto abierto. Me parece que es al principio de este seminario donde estuvimos trabajando los conjuntos abiertos. Ya me confundo un poco, ¿no? Este decir formal funda un todo, funda un universal, ¿sí? Funda un universal, pero es un universal no todo, que lo podemos imaginar como un conjunto abierto, ¿no? Se trata de un conjunto abierto, de un universal no todo, y por lo tanto infinito. Cuando tenemos un todo, tenemos un límite. Tenemos el límite donde funciona, donde habita una función, la función fálica. ¿Sí? Cuando tenemos un universal no todo, se nos arma un universal abierto, un conjunto abierto y por lo tanto infinito. Por eso Lacan lo compara con el Aleph sub 0, que se lo mandé la primera letra de
hebrea, el Aleph sub 0, ¿sí? Que es el primer infinito de Cantor, ¿no? El infinito que Cantor hace una jerarquía de infinitos, ¿sí? El primer infinito él lo ilustra con los números naturales y lo llama Aleph sub 0, ¿sí? Cantor se colgaba con este tipo de cosas. Si yo empiezo con los números naturales, empiezo con el 1, o como le gusta a Amalia, empiezo con el 0, según las teorías de los números naturales. Uno dice, bueno, ¿y cuándo termina eso? No, eso es infinito. Ok, es infinito. Bueno, ahora voy a hacer otra serie, la serie de los números pares. La serie de los números pares empiezan con el 2. ¿Y cuándo termina? No, eso es infinito. Entonces Cantor decía, hay una jerarquía de infinitos. Y uno hasta puede escribir fórmulas en las cuales intervengan infinitos. ¿Sí? Entonces Lacan viene hablando del lado derecho de la fórmula de la sucesión y dice, hay un decir, porque esto, insisto, arranca del decir, que es un decir formal, no hubo nombre de la mujer, ¿sabes? No hay excepción que funda el todo de la mujer. Entonces hay un decir formal que funda universal, que es un conjunto abierto, comparado a infinito, y Lacan marca todas las diferencias clínicas, pues esto es clínica. ¿Sí? Estaba leyendo hay un grupo en Facebook que se llama Ciencia Infinita, y vi un ejemplo de alguien, de una mujer que le pregunta a un hombre, ¿vos me amás? Y él le responde, te amo desde acá hasta la luna, ida y vuelta. Vieron que cuando éramos chicos decíamos así, yo te amo hasta el cielo, y el otro decía, y yo te amo hasta el cielo, ida y vuelta, y yo te amo hasta qué sé yo. Todo el tipo le dice, te amo hasta la luna, ida y vuelta. Entonces la mina, que era científica, le dice, me amás 19 minutos, porque haciendo la cuenta de lo que se tarda en ir y volver, esto es una manera de ejemplificar, por lo contrario, todo lo que decimos cuando hablamos de no todo. No todo para nosotros es igual a infinito. Y la clínica de eso, que Lacan llamaba una mujer, tiene eso. Por eso no habla de síntomas, sino que habla de estrago. El síntoma tiene límites. Un síntoma es algo localizable como síntoma. Cuando dice un hombre puede ser un estrago para una mujer. ¿Sí? O la relación de la mujer con la palabra y con la verdad medio dicha. Tiene una relación que el hombre no tiene. ¿Se acuerda cuando esto lo vimos en el 21? Cuando decíamos, el hombre habla para que le obedezcan. El hombre habla para hacer. ¿Sí? En cambio, una mujer puede hablar infinitamente medio decir algo. ¿Sí? Entonces, la idea de Lacan es que los elementos de ese conjunto abierto, de ese universal no todo, ¿sí?, son numerables. Porque él podría haber dicho, bueno, esto es infinito y los elementos de ahí son infinitos, pero Lacan dice, sí, son infinitos, pero son numerables. ¿Sí? Esos elementos que son no todos en la función fálica son numerables. Una mujer, una mujer, una mujer, una mujer. Insisto con este tipo de numeración de unos, porque si uno dice dos mujeres, ya está hablando de otra cosa. Ya está hablando de algo que tiende a un universal. ¿Sí? Nosotros vimos que en los encuentros anteriores, en las clases anteriores de Lacan, que en Lacan hay un momento que dice, yo con la clínica nodal no quiero más supuestos. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, estoy podrido de los supuestos.
y voy a tratar de sacármelos de encima. ¿Sí? Un decir, por definición, es un decir supuesto. Bueno, Lacan dice, bueno, yo lo voy a escribir. Basta de dicho y decir, vamos a tener escrito. ¿Sí? Y el todo fálico, que es el todo que se funda en la excepción del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, es de ficción. Nadie puede decir todos los hombres están cortados por la misma tijera. Es mucho más real, es mucho menos ficticio decir una mujer, que decir los hombres. ¿Sí? Entonces tenemos el uno que funda el todo del hombre, así lo dice Lacan, no me acuerdo en qué página cuando la escribí, el uno que funda el todo del hombre de un lado y del otro lado una mujer. Elementos que pueden ser numerados, pero no pueden ser definidos, porque una definición necesariamente universaliza. Yo puedo dar cuenta de por qué esta mujer es una mujer, pero no puedo definirlo. Una definición ya universaliza. ¿Sí? Pueden ser numerados. Y como vimos, lo propio de lo numerado es que nos lleva a un infinito, a un conjunto abierto. En este momento, porque él viene construyendo esto a partir del decir, escribiendo el decir, es una idea. No sé qué les parece a ustedes. Yo cuando la sigo digo, bueno, a ver, pongamos fe, vamos a seguir a Lacan. ¿Sí? Porque en decir, en todo caso, podría llegar a ser dicho. No terminamos nunca más. Análisis interminable. ¿Sí? Lacan dice, sí, pero puede ser escrito. Me lo saco de encima, lo empiezo a trabajar como escritura. ¿Sí? Y es en este punto que en la página 41-42, y estaría bueno que lo ubiquen, dice así: el decir verdadero tropieza, estoy citando, el decir verdadero tropieza porque no puede establecer un o, que sería que todo lo que no es hombre es mujer, y a la inversa. Lo que decide, lo que abre el camino, no es otra cosa que ese decir que se precipita en lo que tiene que ver con el agujero por donde falta a lo real lo que podría inscribirse de la relación sexual. Ubíquenla la frase: el decir verdadero tropieza porque no puede establecer un o, que sería que todo lo que no es hombre es mujer, o a la inversa. Lo que decide, lo que abre el camino, no es otra cosa que ese decir que se precipita en lo que tiene que ver con el agujero por donde falta a lo real lo que podría inscribirse de la relación sexual. Alguien podría tener una lógica, que es la lógica del macho, que es la lógica de los vestuarios cuando terminan los partidos de fútbol. ¿Sí? Alguien podría tener una lógica que diga: yo, en lo que respecta a la sexualidad, creo que hay hombres y mujeres en una relación opositiva, diacrítica. Lo que no es hombre es mujer y viceversa. Fíjense qué lógica. La lógica o, que Lacan dice el decir verdadero tropieza, no puede agarrar un o. ¿Sí? Alguien podría pensar así: para Lacan, el decir verdadero hace fracasar esa lógica. Si nos queremos meter, si hacemos el intento de meternos en el saber inconsciente como un saber escrito, nos vamos a tener que meter en la lógica. En la lógica, en las relaciones lógicas de esa estructura. ¿Sí?
si queremos pensar en el inconsciente como saber escrito. ¿Sí? Vamos a tener que hacer lógica, pero tenemos un problema, que es una lógica que no es la lógica opositiva o diacrítica. Yo no puedo agarrar y decir, esto es un hombre y lo que no es hombre es mujer, o esto es mujer y lo que no es mujer es hombre. Yo cuando me meto en este argumento, y de vez en cuando me meto de este argumento, ustedes saben, yo se los he contado, las discusiones que he tenido con algunos colegas, incluso algunos colegas que han sido maestros míos, y que cuando llegamos a leer este tipo de cosas, le digo, no me vengan a leer la fórmula de la sexuación como diciendo, acá está al lado de ellos y acá está al lado de ella. Porque hay enorme cantidad de lugares y desarrollos lógicos de Lacan donde te lo dice en la cara. Te dice el decir verdadero, ese que se puede escribir, tropieza porque no puede establecer un no, que sería que todo lo que no es hombre es mujer y todo lo que no es mujer es hombre. ¿Sí? Retomo entonces, acuérdense de que arrancamos diciendo que lo que establecía lo masculino y lo otro de lo masculino era un decir que está sobre el fondo de la no relación sexual, que es la última parte de esto que les leí. Es un decir que está sobre que habita sobre el fondo de la no relación sexual. Lo hemos visto que Lacan lo dice de manera provocativa. Todo lo que dice un analizante lo tienen que escuchar sobre el fondo de la no relación sexual. ¿Se acuerdan cuando decíamos esas frases? Lo tienen que escuchar sobre ese fondo, sobre el fondo de que en lo real no hay un saber. Hay una parte de lo real, el campo de la relación sexual, donde no hay saber escrito. ¿Sí? Entonces, arrancamos de lo que establecía lo masculino, de lo otro de lo masculino, era un decir sobre el fondo de la no relación sexual, porque no hay saber allí, no hay fórmula, y en ese lugar solo hay decires, esos decires los formalizamos, ¿sí? Los formalizamos, los formulamos, los hacemos fórmula. Y esa fórmula no funcionan con la lógica o-o. No son oposiciones diferenciales, que son aquellas donde uno es lo que no es el otro. ¿Sí? Por eso, agarrar y decir, existe un X para quien no phi de X, sobre el cual se funda para todo X phi de X, ¿sí? Va a ser completamente opuesto a no existe X para quien no phi de X. Por eso yo siempre digo, hay modos de funcionamiento, son lógicas del ser hablante. No es los varoncitos y su goce fálico, su goce del uno fálico y ellas en la nebulosa. ¿Sí? Entonces, retomo y subrayo. El saber del inconsciente es algo a ubicar en el decir verdadero. ¿En qué parte? En el paso del plano del decir a su escritura. Si desarrollamos en un seminario donde va a pensar el inconsciente como nudo, nos va a hacer repasar esta última parte del seminario 20, que es la de las fórmulas de la sexuación, que es otra manera de pensar el inconsciente. ¿Sí? Como la escritura de un decir. ¿Sí? Ese saber escrito, machaco con esto. Yo no sé si lo machaco para ustedes o lo machaco para mí, para no olvidarme. ¿Sí? Ese saber escrito, recuerdan la clase de Lacan donde decía lo escribo, es decir, lo anudo. Y si rompo el nudo, quiere decir que cesó de escribirse. ¿Se acuerdan de ese tipo de frase donde viene jugando con lo escrito y ya lo viene articulando con lo nodal?
¿sí? Entonces, ese saber escrito es algo que se inventa, donde no hay la relación sexual. Ese saber tiene una solidez, una consistencia, una rigidez muy grande en cada ser hablante, a despecho de la versatilidad que pretenden algunas personas. Cuando escribí versatilidad, dije, ¿de dónde saqué esto? Y esto lo saqué de algo que escuché acá en el consultorio. Era alguien que había conocido, en el sentido bíblico, si quieren, del Antiguo Testamento, había conocido a alguien versátil. ¿Sí? Y parece que es una palabra que se usa. Se usan palabras para describir objetos mecánicos. ¿Sí? Y conocí a alguien todoterreno, y estoy con alguien versátil, ¿sí? Y era alguien versátil, y la idea que tiene Lacan, digo, a despecho de un momento donde la humanidad hace mostración de esa versatilidad, puedo hacer esto, aquello, Lacan dice, eso escrito tiene una consistencia, una solidez y una rigidez, porque es lo que uno ha podido inventar. Con los matices de esta última parte de la frase, cuando uno dice uno ha podido inventar, no es uno. Eso anudó, eso escribió. Eso escribió, eso inventó. Un análisis da la posibilidad de hacer el nudo de nuevo. Cuando dice faut le faire, hay que hacer el nudo. Un análisis no es una cuestión de verdades nada más. ¿Se acuerdan? Faut le faire, hay que hacer el nudo. En un análisis hay que hacer el nudo. ¿Sí? Entonces, me recordaba hace dos reencarnaciones yo atendí a una persona que tenía una condición sexual. Esta persona era biológicamente un hombre, ¿sí? Era biológicamente un hombre, pero cuando él estaba con una mujer, no sentía ningún tipo de atracción, a menos de que hubiese algo del orden del forzamiento. ¿Sí? No era para nada un abusador, ni un violador, ni jamás tuvo quejas en ese sentido, y menos denuncias, pero tenía que haber algo del orden del forzamiento, algo del orden del no, ¿cómo se te ocurre? De ninguna manera, ¿quién te pensás que soy? ¿Qué te pensás que soy? No, vos te confundiste, no, sí. Tenía que haber esto, si no, la cosa no funcionaba. ¿Sí? Era alguien que con el consentimiento explícito tendría realmente los quilombos, ¿no? Porque justamente no tenía que haber consentimiento. ¿Sí? En este punto. Insisto, no era un violador, no era nadie, tenía esa modalidad, tenía que decir no, todavía no, acá no, no, sí. De esa manera podía funcionar. Que a mí en ese momento me había llamado la atención, porque yo era mucho más joven y tenía otro tipo de cuestiones en la cabeza, pero la sorpresa que tuve es cuando me enteré tiempo después que esta persona podía tener relaciones con hombres, lo voy a decir así, jugando él un papel pasivo, pero la única manera de tener relaciones con hombres jugando él un papel pasivo es que tenía que haber un forzamiento. Él tenía que decir no, pero ¿por quién me tomás? ¿Quién te crees que soy? ¿Vos qué te crees que y sí. ¿Sí? Entonces, detrás de la versatilidad de que alguien puede decir no, pero estoy con tipos, estoy con tipas, que yo, Lacan dice, mira, hay un saber, a la altura de esta clase es un saber escrito que tiene rigidez.
¿sí? Es un saber escrito que es eso que ha resultado de una invención en el campo de la no relación sexual, y que hay que cuestionar esa versatilidad, porque fue en ese momento que yo empecé a pensar en la reversibilidad del fantasma en la escena. ¿Sí? En la escena puede haber reversibilidad de fantasma, y decir, él puede ocupar el lugar del que fuerza, o él puede ocupar el lugar del forzado, pero la estructura del fantasma era la misma. ¿Sí? Entonces, lo que trae Lacan en este punto, arrancando de un decir, que es la cosa más evanescente porque no la podés agarrar, por misterioso que sea, la posibilidad de escribirlo. Y una vez que tenés la escritura, eso es real. ¿Sí? Por eso quería terminar leyéndoles algo respecto de lo escrito, porque uno puede agarrar, es tan fácil agarrar y decir, el modelo del saber del inconsciente me lo da la lingüística, o el modelo del saber del inconsciente me lo da los discursos, o el inconsciente nodal, y uno y entre esos agarrar y decir, bueno, pero hubo un momento que el inconsciente era pensado a través de la escritura, ¿sí? Y el esfuerzo que tiene Lacan para tratar de agarrar y decir, se pasa del decir a lo escrito. Y los desarrollos de ¿cuántas lógicas venimos viendo nosotros? La proposicional, la modal, la epistémica. Se me escucha porque los veo congelados. ¿Sí? Bien. Fíjense de cuántos sistemas de escritura, de logificación de las proposiciones tenemos, y si uno lo sigue y no lo abandona, porque se echa embole de toda esta cosa, lo pasa. Pero vale la pena seguirlo cuando él se pregunta, página 42, supongo debe estar en la 74, en la 75, que dice, ¿qué sucede entonces con el saber? No he llegado a decirles la cuarta parte de lo que tengo para decirles. Parece que tenía mucho más. Y miren que la clase no he llegado a decirles una cuarta parte de lo que tengo, porque esa es la función del decir. Y si yo no se los digo, no bastará con que lo escriba. Si yo no se los digo, no bastará con que lo escriba. Esto les dije, arranca en el seminario 18, 3 años antes, donde él diferencia lo que es del orden del habla, lo que es del orden de lo que se puede decir, del orden de lo que se puede escribir. Y dice, yo doy mis seminarios y hablo, pero en algún momento empiezo a hacer matemas, porque tiene que pasar lo escrito, algo de eso. En el seminario 18 lo da más largo, hace todo un desarrollo de por qué lo escrito y no hay metalenguaje, pero acá también lo dice, no he llegado a decirle la cuarta parte de lo que tengo que decirle, porque esa es la función del decir, y si yo no se los digo, no bastará con que lo escriba. Pero al menos voy a darles una pequeña muestra de lo que puede escribirse, ya que sin esta reflexión sobre lo escrito, sin lo que hace que el decir venga a escribirse, sin reflexionar sobre lo escrito, sin lo que hace que el decir venga a escribirse, no hay medio de que les haga sentir la dimensión con la que subsiste el saber del inconsciente. Ustedes no van a entender nada de esa dimensión que se llama el saber del inconsciente si no tienen claro un misterioso paso que arranca por el decir y termina en la escritura. No van a entender nada de lo que es el saber del inconsciente. Y nos lo está diciendo en un seminario que nos va a llevar a pensar el saber inconsciente como nodal. Pero dice, acá voy a arrancar con esto. ¿Qué podemos decir del saber del inconsciente? Entonces, que es algo a situar en el decir, y ese algo tan evanescente debe ser escrito, y que esa escritura
se inventa. ¿Recuerdan en la reunión anterior cuando leímos en Lacan que dice, yo la verdad no la descubro, yo la invento? Y cuando decía, y el saber también lo invento. Y un analizante, ese saber también lo tiene que inventar. ¿Sí? Podemos decir entonces que las fórmulas de la sexuación son el saber del inconsciente, el saber escrito del inconsciente a cierta altura de la enseñanza de Lacan. Cuando en este seminario entramos en otro camino. Y termina escribiendo, algún día tal vez inventemos nosotros algo medianamente satisfactorio. Tal vez nosotros inventemos. ¿Por qué escribí esto? Porque les pedí a algunos colegas si no querían el miércoles que viene, que es el 5º miércoles, los invité a escribir algo sobre el más allá del principio del placer, o sobre el problema económico del masoquismo, o sobre Sacher-Masoch y la introducción de Deleuze, y algunos dijeron que el miércoles que viene nos van a presentar algo, ¿sí? Y algunos no se animaron. Algunos no se animaron porque dijeron, no, pero que no doy. La idea no es el ejercicio de el ejercicio de una inteligencia que va a descubrir en los textos de Freud no sé qué articulaciones. ¿Sabes? La idea es, a partir de las resonancias de cada uno, ver qué se puede inventar ahí. Darle un poco de bola a Lacan, darle un poco de bola, decir, a ver qué pueden inventar ustedes con esto. Tenemos, Lacan inventó un Freud, inventó un saber que cuando uno empieza a mirar a Freud dice, yo esto no está en Freud. Bueno, Lacan dice, no, lo inventé con mi nudo borromeo. Si él hubiese tenido el nudo borromeo, ¿hasta dónde hubiese llegado? Bien, yo voy a dejar acá. Si hay preguntas, comentarios, puntuaciones, quejas, insultos, lamentos, este es un buen momento. Y si no, queda para la vez que viene. Bueno, queda para la vez que viene. La vez que viene vamos a seguir con cuestiones de lógica y tal vez entremos en la 9 y volvamos a la topología de los nudos. Les mando un beso.